En una mansión en las colinas de Glendale, California, un hombre llamado Mardiros Iskenderian se levantó de la cama una mañana del año 2003, se puso un traje de seda blanco que no había usado en 20 años, se guardó un revólver y bajó las escaleras. Su mujer Rita se quedó mirándolo, admirando cómo un hombre que tenía cáncer terminal lucía tan bien. Habían pasado meses desde que Mardiros no salía solo de casa, meses desde que no había conducido ninguno de sus lujosos coches, y Rita temía que estuviera demasiado débil como para ir a alguna parte. Mardiros le dijo que no se preocupara, que se sentía mucho mejor y que solo se iba a su restaurante Thanko Chicken a reunirse con un viejo amigo, y salió de casa. Un poco más tarde, Rita seguía en casa y llegó su hijo Steve, quien fue descrito como un chico que siempre parecía saber lo que pasaba por la mente de su padre, pues era quien más se parecía a él. Si Steve hubiera estado en casa antes de que Mardiros saliera, puede que se hubiera dado cuenta de que algo iba muy mal. Solo entrar en casa, su madre Rita le gritó: «Steve, algo malo ha pasado». «¿Dónde está papá?», preguntó él. «Se ha ido». «¿Qué quieres decir con que se ha ido?». Y Rita contestó: «Se llevó el coche, dijo que iba a Thanko Chicken a verse con un viejo amigo, pero ahora no le creo. Ha habido un tiroteo en casa de tu tía». Yo no lo conocía porque soy de España, pero se ve que en algunos lugares de Estados Unidos a la gente le encanta ir a Thanko Chicken, que es una pequeña cadena de restaurantes muy exitosos que incluso críticos de Nueva York clasificaron su pollo como el mejor plato para llevar de la ciudad. Esta es una cadena que iba a continuar expandiéndose e incluso iba a llegar hasta Europa, pero las relaciones familiares eran y son tan malas que la cadena está destinada al fracaso. Hoy vamos a hablar sobre cómo los problemas familiares de una familia con una cadena de restaurantes súper exitosos terminaron en asesinatos. Antes de empezar con este caso, voy a dejar por aquí mis redes sociales. Si te gusta este contenido, déjame un me gusta, suscríbete al canal y empecemos con el caso de los asesinatos de Thanko Chicken. Para ponernos en contexto sobre este caso, tenemos que empezar desde el principio. En el año 1962, en el barrio de Burj Hamad de Beirut, en el Líbano, el primer Thanko Chicken fue inaugurado por Bartkes Iskenderian y su mujer Margrit Iskenderian. Su local era pequeñito, un local modesto, pero destacó muchísimo por la salsa de ajo picante que inventó Margrit. Eso hizo que el restaurante fuera muy popular por su plato estrella y tuviera muchísimo éxito en poco tiempo. Bartkes y Margrit tenían 3 hijos. Un chico llamado Mardiros, nacido el 5 de enero de 1949, una chica llamada Sobik, nacida el 24 de febrero de 1957, y otra hija llamada Hayyan, de la que no he encontrado la fecha de nacimiento. Por otro lado, en esta historia tenemos a una chica llamada Rita Hovakimian. Rita era una colegiala católica armenia que creció en los suburbios de Beirut. A finales de los años 60 vio por primera vez a Mardiros. Ella tenía 7 años menos que él. Mardiros era conocido por ser el chico malo del vecindario. Siempre se le veía pasar con su Oldsmobile 442 amarillo. También era conocido como el hijo mimado de los dueños de Thanko Chicken. Él tenía un apartamento en la azotea de un edificio y enfrente vivían Rita y su familia. Rita siempre lo espiaba desde el balcón porque estaba loca por él y el balcón estaba balcón con balcón, pero Mardiros nunca se había fijado en ella porque era menor de edad. Rita dijo sobre él: «No había forma de echarlo de menos, siempre iba y venía haciendo mucho ruido. Su fama de playboy era pésima. Estaba con chicas árabes, cristianas, armenias, solteras, casadas. Para mí era el hombre más guapo del mundo. Nadie se le parecía. Su sonrisa era preciosa, su pelo era precioso, usaba un perfume precioso, siempre vestía de Pierre Cardin o algo así, y cuando abría la boca afloraba su encanto. ¿Qué más podía pedir una jovencita?». Los padres de Rita le tenían prohibido salir con cualquier chico y mucho menos con uno así, con fama de playboy, como dijo ella.
Un tiempo antes de conocer a Rita, Mardiros se vio implicado en un robo y asesinato en una joyería. Mardiros tenía un amigo que le pidió en una ocasión que le dejara usar su apartamento y él accedió. Poco más tarde, cuando volvió a su apartamento, se encontró con un alijo de joyas en el ático. Resulta que 3 armenios habían matado a un heredero de una de las familias árabes más adineradas de Beirut y habían robado en su joyería. Mardiros no tenía ni idea de que su amigo era uno de los asesinos y de que había escondido las joyas en su apartamento y habían usado su apartamento para cometer el crimen. Él denunció a su amigo y su testimonio sirvió para que condenaran a los 3 hombres a prisión. Sin embargo, después de eso, él tenía que salir con 2 pistolas a todas partes, ya que estaba seguro de que se vengarían de él. A medida que pasaba el tiempo y Rita crecía, su diferencia de edad era cada vez menos, entre comillas. Evidentemente no es lo mismo una niña de 12 años y un chico de 19 que una chica de 30 y un chico de 37. Pero cuando Rita creció un poco y Mardiros lo consideraba suficiente edad, entonces se fijó en ella. Ella seguía súper enamorada de él, comenzaron a verse a escondidas. Como sus balcones estaban al lado, Mardiros escribía notas, las metía dentro de un frasco de colonia vacío, se las tiraba en su balcón, ella hacía lo mismo, y así estuvieron durante 3 meses en una relación en secreto, hasta que un vecino vio a Rita un día bajar del coche de Mardiros y se lo contó a su madre. Porque ¿qué pasaba en ese momento? Que Rita tenía 12 años y Mardiros 19. Eso fue un grandísimo escándalo, ya que Rita tenía, primero, prohibidísimo tener una relación con un hombre, segundo, tenía 12 años y él tenía 19. Así que la familia de Rita los amenazó, que o dejaban la relación o quién sabe qué. Sin embargo, ellos continuaron a escondidas, pero con el tiempo, cuando fueron pasando los años y ella ya fue mayor de edad, sus padres entendieron que estaban enamorados, habían durado muchísimos años, y en ese momento que ella tenía 19 y él 26, se casaron en medio de la guerra civil del Líbano. Fueron a vivir juntos a un apartamento de 2 habitaciones en el barrio Burj Hamud, junto a los padres de Mardiros, sus 2 hermanas y la abuela de Mardiros, quien era una superviviente del genocidio armenio. Justo debajo del piso estaba el negocio familiar Zankou Chicken, el restaurante de comida para llevar, al que le pusieron el nombre de un río de Armenia. El restaurante no tenía sillas, no tenía nada, era completamente comida para llevar. Solo era el establecimiento con lo suficiente como para preparar la comida y darla para llevar. Un amigo de la familia dijo sobre el negocio: era un autoservicio antes de que existieran los autoservicios. La madre estaba de pie en el entrepiso con su delantal, limpiando los dientes de ajo y batiendo la pasta. Y el padre era un cajero automático, todo el día el mismo movimiento, con la mano derecha metiendo fajos de billetes en el bolsillo izquierdo de la camisa y sacando el cambio. Y Mardiros ayudaba. Mardiros estaba muy unido a sus padres, pero sobre todo tenía una relación muy estrecha con su madre. Antes de casarse con Rita, le dijo: voy a vivir con mis padres toda la vida, nunca dejaré a mi madre. Rita dijo que para Mardiros su madre era su todo. Dijo: su madre era la reina de la casa, no yo. Para él, después de Dios, era su madre. A pesar de que eran muy unidos, las cosas no eran perfectas ni de lejos en la relación. El padre de Mardiros desaparecía durante periodos largos y volvía borracho, y sobre la madre de Mardiros siempre estaba trabajando. Mardiros trabajaba también mucho con ella, y Rita dijo que se preguntaba si Mardiros simplemente sentía lástima por su madre, ya que trabajaba muchísimo y por ello quería estar con ella ayudándola en todo momento. Pronto Rita y Mardiros tuvieron a su primer hijo, al que llamaron Dikran. El trabajo de Rita era ser ama de casa, cuidar a su bebé y cuidar también a la abuela de Mardiros. Su día a día era estar en casa, mecer a su bebé, darle de comer y pasar el rato sentada con la abuela escuchándola contar su historia de supervivencia. En el año 1975 llegó la guerra civil y en el año 1979 sucedió algo que lo cambiaría todo. Mardiros un día estaba sentado a una calle del Zankou Chicken y de su casa cuando 2 hombres pasaron en motocicleta a toda velocidad. Estos 2 hombres habían tenido una disputa con un hombre que vivía justo ahí, que estaba vinculado con un partido político. Bajaron de sus motos armados con AK-47 y comenzaron a disparar a lo loco en toda la calle, alcanzando a Mardiros, quien recibió 16 impactos de bala y milagrosísimamente sobrevivió. En ese momento la familia decidió emigrar a Los Ángeles, Estados Unidos. Una vez instalados allí, los padres de Mardiros no querían saber nada de un negocio de comida rápida. Se habían hartado de la cantidad de trabajo que daba y de todo. Querían abrir un negocio más sencillo,
Además de que no tenían mucha necesidad de abrir algo súper exitoso porque emigraron a Estados Unidos con muchísimos ahorros. Ellos se habían hecho muy ricos en Beirut. Pensaron en abrir una tintorería, de hecho lo hicieron, pero cerraron después de descubrir que los productos químicos perjudicaban la salud de Mardiros, quien siempre ayudaba a sus padres a trabajar y siempre enfermaba. Mardiros y su padre decidieron viajar a Hong Kong a explorar el comercio de trajes de hombre, pero llegaron a la conclusión después de un estudio de que no era un negocio práctico. Mardiros paseaba por Los Ángeles y siempre estaba mirando mapas, estudiándose el mapa de Los Ángeles, estudiándose todos los negocios y veía algunos restaurantes de Oriente Medio, de migrantes que acababan de llegar igual que ellos, pero ningún restaurante se parecía a la comida armenia de verdad, por lo menos ningún restaurante de comida rápida. Así que en 1983, después de pensar que su negocio destacaría allí, le propuso a sus padres la idea de abrir un Sanko Chicken en Hollywood. Su padre dijo que no rotundamente, su madre se puso a llorar, lo amenazaron con regresar a Beirut. Sin embargo, al ver la determinación de Mardiros, al final accedieron. Mardiros escogió un pequeño local junto a una lavandería en la esquina de Sunset y Normandy. Colocó un letrero grande en mayúsculas que decía Pollo Sanko y comenzó el negocio. En poco tiempo los clientes comenzaron a llegar, la gente llegaba para comer shawarmas de pollo, hummus, nabos encurtidos y todo el mundo se quedaba obsesionado con los platos de Sanko Chicken que los preparaba Marguerite, la madre, que era una increíble cocinera. Mardiros comenzó a trabajar jornadas muy largas y al cabo de un año el restaurante era todo un éxito. Todo el mundo se preguntaba por qué la comida de este lugar estaba tan sabrosa y era tan diferente a los demás restaurantes de Oriente Medio. Y se trataba todo sobre secretos de Marguerite, tenía recetas secretas. El boca a boca cada vez se hizo más evidente y la cantidad de clientes porque llegó el punto en el que el LA Times escribió un artículo sobre el restaurante destacando el mejor pollo asado de la ciudad a cualquier precio, una de las mejores opciones de comida de Estados Unidos. El negocio comenzó a generar $2 millones al año. Mardiros, al ver lo que estaban generando, se plantó delante de sus padres y les dijo: esto es América, tenemos algo bueno, repitámoslo, expandamos este negocio. Sus padres se opusieron, ya eran algo mayores, estaban cansados y ellos ya tenían suficiente con el restaurante en Hollywood. Sin embargo, insistió e insistió, los padres no cambiaron de opinión, así que acordaron dividirse. Los padres y las dos hijas, Sobik y Haiyan, se harían cargo del restaurante de Hollywood, mientras que Mardiros se ocuparía de expandir el negocio, crear sucursales por otras ciudades de Estados Unidos, crear una cadena de Sanko Chicken, instalar establecimientos en diferentes ciudades y hacerse cargo de todo lo que eso conllevaba. La separación no era algo drástico tampoco. Mardiros comenzó a abrir locales en diferentes ciudades, pero su madre continuaba preparando la famosa salsa de ajo para que fuera trasladada a cada uno de estos restaurantes. Sin embargo, Mardiros no cobraría nada del restaurante de Hollywood y su familia tampoco de los restaurantes que él llevaba. Para ese entonces, Mardiros y Rita ya habían tenido 3 hijos más, así que en total tenían 4 chicos. Sin embargo, pronto llegaría una tragedia en la vida de la familia, y es que Bart, que es el padre de Mardiros, falleció el 4 de febrero de 1992 a los 66 años de edad de forma repentina. En ese punto, Mardiros pasó a ser el patriarca de la familia, y la familia en ese momento seguía estando muy unida, siempre lo habían estado, nunca se habían separado, y a pesar de haberse separado en el negocio seguían muy unidos. Mardiros adoraba a sus sobrinos, los hijos de Sobik, adoraba a sus hijos, e incluso los sobrinos e hijos tenían una relación de hermanos y no de primos. Eran una familia súper unida. En ese punto, Rita, Mardiros y sus 4 hijos y junto a Marguerite vivían en Glendale, en una mansión. Ya solo unos minutos vivía Sobik con su marido, que tenía un negocio de chapa y pintura, y junto a sus 2 hijos. Todas las mañanas, Sobik se encargaba de llevar a todos los niños a la escuela armenia privada y Rita los recogía, y los niños, tanto sus hijos como los primos. Los niños jugaban por las colinas, iban en bicicleta, jugaban a videojuegos, tenían los mejores juguetes y los primos siempre estaban juntos. Marguerite siempre tuvo a Mardiros muy mimado, era el niño de mamá, más que a sus hijas.
Aunque para este entonces él ya era un adulto, casado con hijos, su madre seguía comportándose con él como el niño de mamá, lo adoraba. Sin embargo, Margaret era una mujer de estas, la describieron así sus nietos, de estas que no dan ni besos ni abrazos, pero que te hace saber que le importas con otros gestos. Así era con sus nietos ella. Ella siempre quería que sus nietos supieran lo buena cocinera que era. A veces los nietos veían el plato que había preparado y decían, uff, qué mala pinta, o se burlaban, pero entonces ella les daba $20 a cada uno a cambio de que probaran el plato para que vieran que estaba delicioso. Para ese entonces, Mardiros necesitaba viajar para pensar en qué lugar establecería el siguiente local de Thanco Chicken, y finalmente decidió abrir uno en Glendale, California, donde vivían, otro en Anaheim y otro en Pasadena. Su casa, la casa que vivían, era enorme, una mansión blanca en lo alto de Verdugo Hills. Era conocida por la gente como el hogar del magnate del pollo asado, una mansión enorme. Mardiros y Rita conducían un Jaguar y un Mercedes-Benz negro. Tenían asistentes internos en su casa y sus hijos iban a la mejor escuela. Aunque tuvieran asistentes en su casa, Rita continuaba cuidando ella misma de sus hijos y de la abuela de Mardiros, quien seguía viva en ese momento y vivía con ellos también, y tenía 97 años. Mardiros para ese momento se pasaba los días de local en local revisando que todo fuera bien, se aseguraba de que la comida que se sirviera en los Thanco Chicken estuviera en perfecto estado. Básicamente pasaba los días controlando sus negocios. Y cuando descansaba, pasaba el rato con un grupo de amigos ricos con quienes viajaba a menudo a Las Vegas y a Cabo, y a menudo también llevaba a Rita y a sus hijos a comer a su restaurante chino favorito. Mardiros solía hacer donaciones a escuelas, a grupos de danza, a artistas, a huérfanos, a comedores sociales de Armenia. Siempre hacía donaciones, era muy caritativo, siempre colaboraba con organizaciones benéficas y lo describieron como un hombre nada presumido, nunca presumía de su fortuna y tampoco presumía de que donaba dinero, simplemente lo hacía todo de manera muy genuina. Por las noches a Mardiros le gustaba sentarse en el balcón de su casa, se sentaba en la silla y contemplaba las estrellas, también tenía un telescopio con el que le encantaba mirar el cielo y luego se quedaba ahí mirando la ciudad de Los Ángeles iluminada en la noche. Sin embargo, pronto llegaría otra tragedia en su vida que llevaría las cosas por un camino muy extraño. Mardiros comenzó a experimentar dolor en el vientre bajo. Trató de ignorarlo, pero nunca cesaba. Siempre tenía dolor. Así que decidió ir al médico. El médico le anunció que era demasiado tarde. Fue diagnosticado con cáncer de vejiga que se le había extendido hasta el recto, el colon, y que no había nada que hacer. Que la quimioterapia solo le daría un tiempo más de vida, pero no iba a curarse. Mardiros, devastado, decidió reunir a su familia, a su mujer Rita, a su madre Margaret, a su hermana Sobik, a Haijan, a sus hijos Dikran de en ese momento 25 años, Steve de 23, Ara de 18 y Bartkes de 17. Les dijo que estaba enfermo, que tenía cáncer terminal y procedió a decir lo siguiente: voy a luchar, pero si muero quiero que vosotros, mis hijos, os hagáis cargo de mis restaurantes Thanco. Toda la familia se quedó en silencio absoluto, todos se quedaron callados, nadie reaccionó, hasta que Margaret dejó en la mesa su taza de café turco que estaba bebiendo y se dirigió a Mardiros y le dijo en armenio: tus hijos, la sombra que proyectan no es la tuya. Se levantó, subió escaleras hacia su dormitorio y cerró la puerta. Margaret no le preguntó a su hijo qué tipo de cáncer tenía, cómo estaba, qué haría, absolutamente nada. De hecho, parecía muy enfadada con la noticia. Lo describen como si ella se hubiera enfadado porque su hijo tenía cáncer. Sobre los hijos de Mardiros y Rita, vamos a hablar un poco sobre cómo llevaban su vida en esos momentos, porque se habían metido en unos cuantos problemas. Y podría ser la explicación de por qué Margaret dijo eso. Tus hijos, ellos no proyectan tu sombra. Mardiros era un hombre muy trabajador, muy organizado, lo llevaba todo muy bien. Y ella, cuando escuchó que él quería que sus hijos se hicieran cargo de su negocio, fue como: tus hijos no pueden hacerse cargo de estos negocios. Lo que se sabe sobre sus hijos es que Bartkes, el hijo menor, usaba la paga que le daban sus padres para comprar y fumar marihuana, y eso era todo lo que hacía. Ara era reprimido y peculiar y adicto a los analgésicos, tenía adicción a los medicamentos. Dikran, el mayor, siempre había tenido el sueño de ser abogado.
De hecho, era un estudiante destacado en la Universidad de Woodbury. Sin embargo, un día lo descubrieron elaborando un plan para hacer trampa en un examen y la Facultad de Derecho le puso una multa. Él la pagó, pero ya ninguna facultad de derecho lo aceptó como estudiante y su sueño se vio frustrado. Y él comenzó a pasarse los días rezando, predicando la salvación y diciendo que todos irían al infierno. Steve, por otro lado, se había metido también en un bastante grave lío. Steve fue a un hotel llamado Motel 777 en Sherman Oaks una noche de invierno del año 2000, donde se reunió con una prostituta. Lo que pasó fue que esta prostituta llevaba un dispositivo de escucha que transmitía a su proxeneta, con quien tenía el plan de robarle el dinero a Steve. Todo fue una trampa para robarle. Cuando le robaron, la mujer y el proxeneta subieron a su coche, Steve se subió al suyo y comenzó a perseguirlos por la autopista. Steve sacó un arma y comenzó a disparar contra el coche de la prostituta y el proxeneta, y fue acusado de 2 cargos de intento de asesinato y se le fijó una fianza de $1,4 millones. Sin embargo, y finalmente no fue a prisión, se declaró culpable, hizo 1 año de trabajos sociales y eso fue todo. Ahora que sabemos un poco más sobre la situación de los hijos de Mardiros y Rita en ese momento, continuamos con la historia. Mardiros pudo notar que el comportamiento de su madre Margaret cambió muchísimo después de darle la noticia de que tenía cáncer. Su madre, desde el momento que se levantó después de dejar su taza de té turco, dejó de dirigirle la palabra y comenzó a aplicarle la ley del hielo. No le hablaba, no lo miraba, no le preguntaba nada. Cuando Mardiros llegaba a casa del trabajo, su mujer Rita lo recibía como siempre en la puerta, pero su madre pasaba por al lado de él sin mirárselo, entraba en la cocina, se servía un vaso de agua, se giraba y volvía a su habitación, donde se encerraba y no se volvían a ver hasta el día siguiente, cuando hacía exactamente lo mismo, ignorarlo como si no existiera. No puedo llegar a entender mucho este comportamiento y no tenemos ni idea de por qué su madre actuó así, como si le hubiera enfadado en lo más profundo que su hijo tuviera cáncer, como si fuera su culpa, como si él hubiera hecho algo. Pero bueno, no podemos escuchar la versión de ella tampoco, así que no podemos saber qué pasaba en ese momento. Con el paso del tiempo a Mardiros se le cayó el pelo por la quimioterapia, perdió 27 kilos, pero Margaret nunca le preguntó ni siquiera ¿cómo estás, hijo? Se cree que podía estar enfadada por el deseo de él de que sus hijos se hicieran cargo del negocio. No lo podemos saber exactamente, pero él estaba literalmente muriendo y ella lo ignoraba por completo. Esto duró más de 1 año. Mardiros y su madre no se dirigieron la palabra durante todo ese tiempo. Mardiros también era orgulloso y tampoco le preguntaba a su madre qué había hecho, qué crimen había cometido para que lo ignorara e hiciera como si no existiera, para que estuviera tan enfadada con él. Pero el enfado en él también comenzó a crecer. Un día, mientras Margaret estaba trabajando, Mardiros entró en su dormitorio, se acercó a la cómoda donde Margaret tenía una foto de él y ella de cuando él era pequeño en el Líbano, sacó la foto del marco, arrancó el lado de su madre, encendió una cerilla y la quemó. Luego dobló el lado de su foto y la tiró a la basura. 1 o 2 días después, casualmente, la casa se incendió. No se sabe cómo empezó el incendio, pero Mardiros y Rita estaban en el balcón atrapados ahogándose con el humo porque el fuego había llegado a su dormitorio. Cuando llegaron los bomberos fueron rescatados, empacaron todo lo que se pudo recuperar y se fueron a vivir a un hotel en Glendale mientras restauraban la casa. Sin embargo, Margaret no fue con ellos. Margaret empacó sus pertenencias y se fue a vivir a la casa de su hija, Sobi. Durante el siguiente año, Mardiros fue decayendo cada vez más, estaba muy mal, agonizando de dolor, y fue un año en el que no se vio ni se habló tampoco con su madre. Desde el incendio no volvió a ver a su madre. No solo a ella, sino que sus hermanas y sus sobrinos tampoco lo llamaban, no lo visitaban y tampoco le hablaban. Los tratamientos a los que se sometía Mardiros para tratar su cáncer provocaron que sufriera una acumulación de líquidos en el cerebro y eso le provocaba no poder pensar con claridad. Básicamente comenzó a comportarse de manera muy irracional. Comenzó a contarle a su hijo Steve que él quemó la foto de su madre 2 días antes del incendio y que la foto volvió para incendiar su casa para vengarse. Comenzó a tener pensamientos así un poco delirantes. Por otro lado, en momentos en los que tenía más claridad mental, se sentaba y comenzaba a pensar y hablar de cómo su madre podía repudiarlo en esos momentos, en el momento de mayor necesidad de su vida, estaba muriendo y él decía: le dediqué mi vida a mi madre. Y también
También decía que creía que su madre tramaba algo. Pensaba que cuando él muriera, su madre y sus hermanas se asegurarían de cuestionar la herencia y de que Rita y sus hijos se quedaran sin nada. Mardiros cada vez estaba peor, le palpitaba la cabeza, sus hijos se turnaban para frotarle la cabeza y darle masajes porque el dolor era insoportable. Constantemente le decía a su hijo Steve: estoy seguro de que mi madre y hermanas están conspirando en nuestra contra. Mardiros ya no podía mantenerse en pie básicamente y le pedía a su hijo Steve que cada semana lo llevara a los Thanco que él administraba para controlar la caja fuerte y asegurarse de que no le estaban robando. Steve un día le preguntó a su padre si alguna vez podría perdonar a su abuela Margaret y Mardiros respondió: Dios perdonará al diablo antes de que yo pueda perdonar a mi madre, porque esto es una madre, no el diablo. El día 14 de enero de 2003, Mardiros, con la poca fuerza que tenía, se levantó de la cama, se duchó y se vistió con un traje de seda blanco que no se había puesto en 20 años. Cogió un revólver de su armario y se lo metió en el bolsillo del abrigo. También cogió una pistola semiautomática de 9 milímetros y se la guardó en la cintura. El arma tenía 11 balas y él cogió 9 más. Bajó las escaleras y le dijo a su mujer Rita que se iba al Thanco a reunirse con un viejo amigo, pero la realidad es que no iba a reunirse con ningún amigo. Había llamado a su hermana Sobik y habían concertado una reunión con ella y su madre para hablar sobre asuntos familiares en su casa. Salió de la mansión, subió a su BMW negro de ese momento y comenzó a conducir dirección hacia la casa de su hermana Sobik. Aparcó en la entrada, caminó hasta la puerta y tocó el timbre. En el camino se había cambiado de ropa porque ahora vestía una chaqueta marrón oscura y unos pantalones grises. O Rita no sabe si ella se confundió y cree que salió con un traje blanco de seda. Un ama de llaves abrió la puerta y condujo a Mardiros hasta el comedor, donde lo esperaba su hermana Sobik, de 45 años en ese momento. Sobik le pidió a Mardiros que se sentara y le sirvió un vaso de limonada. Charlaron tranquilamente durante media hora mientras esperaban a que Margaret, de 76 años en ese momento, llegara del trabajo. Después de las 2 de la tarde, Margaret entró por la puerta con una caja de comida enorme, la dejó sobre la mesa de la cocina, se puso sus pantuflas blancas, saludó a su hija Sobik y luego saludó a Mardiros por primera vez en años. La empleada del hogar le sirvió un vaso de limonada a Margaret y también rellenó los vasos de Sobik y de Mardiros antes de salir de la habitación para dejar que los 3 miembros de la familia conversaran en privado sobre sus asuntos familiares. Estaban los 3 sentados alrededor de la mesa del comedor, Sobik frente a él y su madre a su derecha. Sus voces eran tranquilas, hablaron con tranquilidad, no alterados, no es que estuvieran discutiendo. Se cree que hubo una discusión, pero que hablaron muy tranquilamente, y tras 5 minutos de conversación, Mardiros sacó su pistola, puso el dedo en el gatillo, apuntó a su hermana Sobik y la disparó una sola vez en la cabeza. El impacto la tiró de la silla y cayó boca abajo sobre el suelo de granito. Inmediatamente se giró hacia su madre, quien gritaba y se había levantado para correr hacia la puerta. Mardiros se levantó, la persiguió hasta pararse frente a ella, la apuntó con la pistola y esperó a que ella dijera algo antes de morir. Margaret dijo: no dispares, por favor, no dispares. Mardiros la disparó en el pecho, haciendo que ella cayera al suelo. Se quedó de pie enfrente a ella mirándola, ella lo miró, levantó la mano derecha y entonces la disparó una segunda, tercera, cuarta y hasta 8 veces. Y cada disparo fue directo al corazón. Mardiros, sin ni una lágrima en la cara, se giró y vio a su sobrino Jacob, de 23 años, hijo de Sobik, temblando observando la escena. Mardiros no le dijo ni una palabra, se dio la vuelta, caminó tranquilamente hasta el sofá de cuero de la sala de estar, se sentó, se apuntó con la pistola en la sien derecha y disparó, acabando con su vida. La asistenta del hogar y el hijo de Sobik, se enteraron de todo rápidamente y llamaron a la policía. Rita contó que después del asesinato su no tuvo tiempo de llorar, tuvo que levantarse de la cama, enterrar a su marido y comenzar a dirigir su negocio. Dijo lo siguiente: yo no era una mujer trabajadora, no tenía posición, no tenía base, pero sabía lo importante que era este negocio. Eso es lo que construyó mi esposo, tenía que ponerme al mando, lo hago por él. Rita comenzó a fumar 2 paquetes de cigarros al día y siempre tenía aspecto de cansancio extremo y tristeza profunda. Su entorno dijo que, sin embargo, conservaba el sentido del humor y que cuando la conocías bien, Rita dejaba entrever
ver la ira que sentía hacia Mardiros. No solo por lo que le había hecho a ella, sino a sus hijos y al resto de la familia, y sobre todo por lo que se había hecho a sí mismo. Ella dijo: "Es una pena que un hombre de este valor haya dejado atrás algo así, porque era un hombre que se entregó por completo. Nunca le dijo que no a nadie. Lo que su madre le hizo no lo puedo explicar. Lo que su hermana le hizo no lo puedo explicar. ¿Pueden los celos explicar esto? ¿Puede el orgullo insensato?". Rita se arrepentía de no haber mediado, de no haber visitado a su suegra y a sus cuñadas y haber intentado solucionar las cosas entre ellas y Mardiros para evitar que todo esto sucediera. Realmente nadie hizo nada para que las cosas no llegaran a estos extremos. Evidentemente no es su culpa. Rita y Hye-Jan, la otra hermana de Mardiros, habían sido muy amigas desde la infancia y tras las muertes se consolaron la una a la otra. Rita nunca miró mal a la familia de Mardiros ni ellos a ella tras los hechos. Todos se apoyaron. Sin embargo, cuando comenzaron los procesos de qué pasaría con los negocios de ahí en adelante, quién heredaría, estalló una guerra entre los miembros que quedaban de la familia. Resulta que el registro de la marca Zanco que había hecho Mardiros había caducado en el año 2000. Rita recibió una carta del abogado de los hijos de Zovig, primos de sus hijos, donde decían que tenían la intención de reclamar los negocios. Rita presentó una demanda y el asunto fue a juicio. A finales del año 2006 el tribunal dictaminó que la marca Zanco pertenecía a ambas partes, tanto a los hijos de Zovig como a Rita y a sus hijos, así que tendrían que compartir el negocio. Pero entonces los familiares de parte de Mardiros presentaron una demanda alegando homicidio culposo y reclamando decenas de millones de dólares del patrimonio de Mardiros. Básicamente, y no sé por qué, querían dejar a Rita y a sus hijos sin nada. Querían quitarles todo. Sin embargo, por problemas de plazos de tiempo, la demanda fue desestimada. Los hijos de Rita y Mardiros decían que ellos querían a sus primos y no querían estar en guerra, querían volver a ser una familia. No entendían por qué habían acabado así, si ellos no tenían la culpa de nada. Sin embargo, la otra parte no pensaba igual. Los primos estaban buscando la manera de quedarse con todo. En ese punto comenzaron a preparar una nueva demanda, no solo para tomar el control total de la empresa y de todos los establecimientos Zanco Chicken, sino para arrebatarle a Rita y a sus hijos todo lo que tenían. Esa era su intención. Tenían mucha rabia hacia ellos, aunque ellos no hubieran hecho nada. Ellos no apuntaron a su madre y a su abuela con un arma. Ellos no dispararon. Sin embargo, las cosas continuaron igual. El juez dictaminó que los restaurantes Zanco pertenecían a toda la familia. Rita, que nunca había trabajado, se convirtió en la sombra de Mardiros en los Zanco. Trabajaba muchísimo, era muy exigente con la calidad de la comida, insistían que continuaran usando ingredientes frescos, los mejores ingredientes del mercado. Sin embargo, las ganancias se vieron reducidas porque todo cambió. Ya no se hacía la famosísima salsa de ajo de Margrit, que solo ella sabía hacer. Todo fue yendo cuesta abajo, aunque Rita intentó todo lo posible para imitar el comportamiento de Mardiros en el negocio. Rita dijo lo siguiente: "Todos creen que ganamos millones, pero ¿me creerías si te digo que el primer Zanco de Beirut ganaba muchísimo más dinero en ese entonces que hoy en día todos estos Zanco juntos?". En internet comenzaron también los debates porque evidentemente la calidad de la comida y todo se fue cuesta abajo. La gente comenzó a publicar: "El Zanco está sobrevalorado, no entiendo el bombo publicitario de esta cadena", pero otros lo defendían diciendo que era el mejor restaurante. Sus hijos comenzaron a trabajar también en el restaurante y Steve demostró que era igual que su padre. Sabía gestionar el negocio igual que él. Pero Rita tenía algo de miedo y estaba preocupada porque Steve había heredado el mismo temperamento que Mardiros. Steve intentó contratar a una supervisora para el Zanco de Pasadena. Y esta supervisora, que se convirtió en la gerente, hizo que el restaurante mejorara un poco. Sin embargo, para Rita todo era como muy superficial y pensaba que esta gerente hacía algo raro. Y para Rita la calidad de los productos de la comida era lo más importante del negocio. Ella pensaba en: con los establecimientos que hay vamos a hacer que continúen siendo lo que son y no a expandirlo y hacer que se convierta en una cadena de comida rápida como todas, que no prestan atención en la calidad de los alimentos. Por lo tanto, Rita decidió despedir a esta gerente porque le parecía que llevaba el restaurante hacia un camino que no eran los valores principales del negocio. Steve se enfureció con su tía, hermana de Rita, quien trabajaba en Pasadena y fue la encargada de quejarse de esta gerente y de básicamente hacer junto a Rita que la despidieran. Se sabe que Steve fue a confrontar a su tía y tuvieron una pelea física.
Rita decidió despedir a su hijo Steve y echarlo de casa. Dijo: "Me da vergüenza hablar de lo que Steve le hizo a su tía. Es un buen chico y tiene un gran corazón, pero no me deja otra opción. Tiene que aprender a controlar su temperamento. No vamos a aceptar su ira". Steve era muy como su padre, tenía temperamento, pero también era una persona muy caritativa. A menudo iba a escuelas, organizaciones benéficas que necesitaban comida y les entregaba bolsas enormes de comida del Thanco. Pagaba la renta mensual de un edificio en Ontario que un amigo suyo había convertido en una iglesia. Siempre se preocupaba por sus amigos cuando estaban en un mal momento y les ayudaba en todo. Pero en cuanto a su propia vida era un desastre, no se cuidaba ni tenía control sobre sus emociones, tenía un temperamento muy malo. Sobre Ara, el hijo que era adicto a los analgésicos, su adicción se convirtió en adicción por el ejercicio, en parte gracias a Steve, quien lo animó a hacer deporte. Y sobre su madre Rita, Steve dijo lo siguiente: "Mi madre pensó que la gerente que contraté me estaba engañando, pero no sabe lo que se necesita para sacar adelante este negocio. No me malinterpretes, mi madre ha sido increíble, nos ha sorprendido a todos con su ética de trabajo, pero ella no entiende este negocio como lo hago yo". Steve siempre dijo que estuvo observando a su padre, aprendiendo de él y sabía perfectamente cómo quería su padre que se gestionara todo esto. Dijo: "Creo que podemos abrir un Thanco en cada ciudad importante de Estados Unidos, pero mi madre no quiere ni oír hablar de esto". Sobre la discusión que tuvo con su tía, dijo: "Hacen como si la hubiera golpeado, pero no fue así. Insisten en que la lastimé y yo no la lastimé, solo perdí el control, estaba furioso, le di una palmada en la mano". En el año 2005, 2 años después de los asesinatos suicidios, Steve pensó que era hora de honrar a su padre y abrir un nuevo local en West LA. Sin embargo, Steve cayó en una profunda depresión poco después de esta idea. No podía levantarse de la cama, durante 90 días estuvo muy mal. Los médicos le recetaron pastillas para la depresión, pero no se las tomó. Su madre no sabía qué hacer, pagaba $15,000 al mes de alquiler por el nuevo local en West LA, que ni siquiera estaba abierto ni tenía fecha de apertura, y finalmente lo convenció para que fuera a un psiquiatra. Steve quería honrar a su padre, pero no reconocía lo que su padre había hecho: matar a su abuela, a su tía y quitarse la vida. En diciembre de 2007, Steve decidió por primera vez ir al cementerio a visitar la tumba de su padre y luego se dirigió hacia el otro extremo donde estaban las tumbas de su abuela y su tía. Él no había asistido a los funerales y dijo lo siguiente: "Sé que suena estúpido, pero no fue hasta que estuve allí mirando sus lápidas que me di cuenta por primera vez que mi padre las había matado. Nunca lo había visto de esta manera. Se llevó 2 vidas, él iba a morir de todos modos, por eso no cuento su vida. Pero se llevó 2 vidas consigo, y esas vidas pertenecían a mi abuela y a mi tía. No había vuelta atrás, esto es lo que mi padre eligió hacer como su último acto". Cuando se le preguntó a Steve, él dijo que cree que nada de lo que hizo su padre fue planeado, que estaba atormentado por la rabia y el cáncer y que no estaba en su sano juicio. Dijo que no paraba de preguntarse cuando salió del cementerio cómo podía una mujer que cocinaba con tanto amor repudiar a su hijo en su lecho de muerte. ¿Cómo podía un hombre tan empeñado en transmitir a sus hijos cosas buenas darles este acto? Se dirigió hacia su casa y su madre Rita y sus hermanos le abrieron las puertas de nuevo. En ese momento, Ara era culturista, Barthes estudiante universitario, que por cierto llevaba 5 años escribiendo una carta de condolencias para sus primos, y Dikran había tomado el mando de la familia y era el patriarca. Rita perdonó a Steve por las discusiones que habían tenido tiempo atrás por su temperamento y decidieron que ni el dinero ni ninguna persona los separaría, porque estar separados sería deshonrar la memoria de su padre, quien siempre insistió en que tenían que estar unidos. Rita dijo: "Hasta el día de hoy nunca he visto a nadie tan hermoso como mi esposo. Lo conocí cuando tenía 12 años. De techo en techo nos pasábamos notas. Estaba prohibido, pero nos enamoramos". Sobre el motivo de por qué Mardiros asesinó a su hermana y a su madre y luego se quitó la vida, el sargento que estuvo a cargo del caso dijo lo siguiente: "Si bien el negocio podría haber contribuido en las diferencias de la familia, esto definitivamente no fue un problema comercial, fue un incidente de violencia doméstica". Dijo que nunca sabremos exactamente qué problemas familiares existían, porque desafortunadamente las 3 personas que conocían los problemas a profundidad están muertas. Una vecina llamada Carmen Ohanian dijo que nunca había hablado realmente con nadie de la familia, pero que aún así no se esperaba nunca que hubiera pasado algo así. Dijo: "Nunca escuché problemas ni peleas". Algunos funcionarios de la iglesia que conocían a la familia, ya que asistían allí, los describieron como personas muy tranquilas. Asistían regularmente
a eventos de la iglesia, aunque no participaban en todas las actividades. El pastor de la iglesia evangélica armenia de Cílica, en Pasadena, conocía muy bien a la familia, pero dijo que no sabía qué problemas estaban teniendo. Se sabe que Mardiros y su madre Margaret siempre habían tenido diferencias en cuanto al futuro del negocio y en cuanto a cómo gestionarlo. Uno quería una cosa, el otro siempre quería otra, pero teniendo en cuenta que la madre de Mardiros dejó de hablarle cuando él anunció que tenía cáncer terminal y que quería que sus hijos se hicieran cargo del negocio, da que pensar que ese fue en realidad el punto y motivo de enfado. Sin embargo, no podemos saber a profundidad el problema real, porque Margaret nunca había dejado de hablar a su hijo por sus diferencias en el trabajo. Sin embargo, sí que dejó de hablarle cuando él anunció que iba a morir porque estaba enfermo y que quería pasar su negocio a sus hijos. Hasta el día de hoy, las familias continúan a cargo de los Zanco, pero cada una tiene su página web porque entre ellos no se dirigen la palabra. Rita junto a sus hijos gestionan una parte y el demás resto de familia, los hijos de Sobik, Haiyan y también sus hijos, gestionan lo demás sin dirigirse la palabra con los otros. Es bastante triste que cuando ocurrieron los asesinatos la familia continuó unida, Rita y sus cuñadas, sus sobrinos, sus hijos, todos unidos apoyándose, pero en cuando entraron los temas de herencia y de quién pasaba a estar a cargo de los negocios, es cuando estalló una guerra que haría que se odiaran entre todos y nunca más se hablaran entre sí. Dejad en comentarios qué opináis, qué pensáis de todo este caso, por qué pensáis que Margaret dejó de hablar a su hijo cuando se puso enfermo, por qué pensáis que una madre repudiaría a su hijo y lo ignoraría por completo cuando éste estaba muriendo de cáncer. ¿Qué le pasó por la cabeza a Mardiros por pensar en asesinar a su madre y su hermana antes de suicidarse? Se ha especulado y yo creo también que Mardiros desarrolló una enfermedad mental a partir de su enfermedad de cáncer, que quizá entró en un estado psicótico y entró en un bucle de delirios y paranoia de que su madre y su hermana debían morir porque conspiraban contra él y que cuando él muriera sus hijos se verían perjudicados. Esto es todo sobre este caso. Dejad en comentarios qué opináis, quiero saber qué pensáis sobre este caso. También quiero saber si alguien que está viendo este vídeo conoce la cadena de Zanco Chicken o si ha comido allí. Si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscríbete al canal si no lo estás y te interesan estos vídeos, activad la campanita de notificaciones para ver los próximos vídeos. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!